Hola, buenos días a todos. Gracias por venir. Mi nombre es Andrés Martínez, pero todo el mundo me llama Almo y soy el responsable de relación con las comunidades de desarrolladores de Google aquí en España y también en Portugal. Y os voy a hacer una presentación que no es técnica, pero creo que es de interés sobre todo para mejorar ciertos aspectos que tienen que ver con el desarrollo. Y hace referencia a un estudio que publica periódicamente una compañía que se llama Vision Mobile y que pues a lo largo del año realiza encuestas a 10.000 desarrolladores a lo largo de todo el mundo, principalmente en Europa y en Estados Unidos, y bueno, pues tiene también cierta representación en Latinoamérica, en Asia y en África, ¿no? Aunque los estudios, como digo, sobre todo se centran en Estados Unidos y Europa. Es interesante que tengáis en cuenta esto para que un poco toméis con perspectiva los datos que os voy a presentar. Va a aparecer mucha información, quizás demasiada, pero luego compartiré el enlace, como habéis visto lo he cogido de mi timeline, con lo cual creo que es interesante que además de prestar atención a la parte, digamos, más visual, pues os relajéis y que podamos valorar un poco este tipo de datos, porque creo que son interesantes. La idea es que este es el tipo de información que manejamos nosotros en la compañía a la hora de proporcionar recursos y diseñar estrategias que os ayuden como desarrolladores a mejorar vuestro trabajo. Entonces, de alguna forma partimos del hecho de que los ecosistemas de desarrollo mobile son elementos que incorporan tres dimensiones, tres bases fundamentales y que están estrechamente relacionados. Y para que entendáis cuál es el impacto de esto, pues aquí tenemos varios ejemplos, pero como digo, básicamente es tecnología, usuarios y contenido o aplicaciones las que determinan cómo evolucionan los ecosistemas. En esta primera slide lo que se pretende es que se analicen un poco la evolución de las distintas plataformas desde un punto de vista principalmente de distribución geográfica y de base de dispositivos instalada. Entonces, bueno, pues esto es bastante bien conocido. Actualmente hay básicamente dos sistemas operativos que tienen, digamos, significación en cuanto a base de instalación, que son Android y que son iOS. Si os fijáis en la gráfica que aparece aquí a la derecha, Android cuenta con una base instalada enorme, pero si analizamos estos mismos datos sobre la base de la monetización, las proporciones se invierten. Actualmente iOS monetiza en términos prácticamente el 80 o el 90% y los dispositivos que cuentan con base instalada de Android van pasando por detrás, ¿okay? Entonces, bueno, pues esto hay que tomarla con relativa perspectiva porque una cosa es base de dispositivos instalada y otra sería la monetización, los recursos que se obtienen de las distintas instalaciones. Y para que veáis el efecto que tiene cada uno de estos elementos en el ecosistema, pues creo que hay un ejemplo bastante significativo. No sé si os acordáis, una marca que se llama BlackBerry, que en tiempos, digamos que era hasta molón tener un cacharro de estos, pues actualmente tiene una base de dispositivos instalada que corresponde con un 1%. Y esto es básicamente porque, a pesar de haber hecho un esfuerzo enorme en términos de tecnología, bajo mi punto de vista, pues en la última versión instalaron un sistema operativo excepcional que se programaba pues, en C++, pero en otros muchos lenguajes. Creo que sinceramente era un dispositivo bastante interesante, tenía un marketplace bastante desarrollado, pero de alguna forma en algún momento perdieron la conexión con los usuarios y de manera realmente dramática se produjo una ruptura en cuanto a la producción de contenidos y, digamos, de manera siguiente en la conexión que tenían con los usuarios. Hasta el punto, de hecho, que plataformas como Windows Phone, que son cuando menos, no sé qué adjetivo utilizar, son cuando menos paradójicas, ¿no? Pues tienen una base de usuarios que está por encima, tiene un 3%. Y esto indudablemente tiene que ver con la enorme tracción que tienen los sistemas de escritorio aún hoy en día a la hora de pues impulsar dispositivos
o plataformas en mobile. Entonces, con todo esto en mente, de alguna manera lo que se analiza en esta primera slide es que, a pesar de que existe una base de dispositivos instalada con unas proporciones, digamos, bastante contundentes, lo cierto es que según cómo se analice esta perspectiva, los resultados son diferentes. Una cosa es base de usuarios instalada, otra cosa es base de monetización, y otro aspecto muy interesante también es la distribución geográfica. Veis que en esa distribución geográfica básicamente los porcentajes de manera aproximada se mantienen, aunque sobre todo en los mercados más desarrollados pues las proporciones llegan incluso a igualarse, ¿no? En Europa, Estados Unidos, pues la base instalada de dispositivos iOS y Android es muy similar, y en cambio para sobre todo países emergentes claramente el precio es un factor clave que hace que la base de dispositivos de Android cobre más significación, puesto que al haber múltiples fabricantes los precios son más competitivos y digamos es un factor que determina al usuario elegir una plataforma u otra. Dicho esto, a la hora de desarrollar contenidos, aunque aquí no parece muy bien reflejado, el informe destaca que si bien en términos de, digamos, aplicaciones habituales, redes sociales, mensajería, juegos incluso, las plataformas son bastante contundentes en cuanto a digamos, las proporciones que mantienen. Existe claramente una oportunidad a la hora de desarrollar contenido de fabricantes, sobre todo en países emergentes, que tengan que ver con la localización. Y cuando digo localización no me refiero únicamente a términos de idiomas, sino también en cuanto al tipo de aplicaciones. El estudio hace mención al hecho de que, por ejemplo, la forma en la que se pagan impuestos en Brasil o en Argentina no son los mismos que la forma en la que se pagan impuestos en Europa o en Estados Unidos. Y esto hace que cierto tipo de aplicaciones tengan un aspecto claro, que puedan conectar con el usuario y por lo tanto puedan tener un efecto tractor sobre las plataformas. Un ejemplo también bastante significativo es lo que ocurre en África con los mecanismos de pago. Ante la ausencia de bancarización, herramientas de pago basados en móviles pueden tener un efecto tractor. Y de hecho, si conocéis M-Pesa, pues durante mucho tiempo ha sido la fórmula que ha tirado, digamos, de plataformas bastante antiguas como Symbian y los Nokia tradicionales. ¿Okay? Entonces, siguiendo un poco con este enfoque, pasamos a ver los ecosistemas desde un punto de vista tecnológico. Y en este punto, pues hay dos factores a tener en cuenta. La información que aparece a la izquierda, esa gráfica en color verde, como os digo, la podéis consultar luego con detalle cuando os comparta la presentación, hace referencia al background con el que cuentan los desarrolladores que trabajan en mobile. Recordad, 10.000 desarrolladores que son encuestados a lo largo del año, ¿no? Y fijaos que hay una predominancia clara de background de tipo web, lo cual denota dos aspectos: la importancia que ha tenido la web en el pasado y el rápido cambio que ha supuesto la introducción de las plataformas móviles. La gran mayoría de desarrolladores cuentan con un background principalmente de la web y continúan seguidos por Java, que también sabéis que tiene un aspecto muy importante, C++, también un aspecto muy importante en términos de desktop, y luego a partir de ese momento pues tenemos Objective-C, que es un lenguaje donde la base de dispositivos instalados en desktop era mucho menor, puesto que las plataformas macOS tenían una proporción muy reducida y que claramente esa predominancia tiene que ver con las plataformas móviles más que con las plataformas de desktop. ¿Okay? Bueno, abajo aparecen algunas rankings en cuanto al uso de lenguajes para que podáis, digamos, cruzar los datos, pero si nos pasamos a la información que aparece a la derecha, veréis que la distribución de los lenguajes que utilizan ya no es el background, sino que es la información sobre el uso real de lenguajes de programación en plataformas móviles. La distribución es bastante más acorde con esa primera gráfica que veíamos al principio y que mostraba la predominancia de dispositivos Android sobre la base instalada, seguidos por iOS. Entonces, en este caso vemos que Java es el lenguaje más utilizado. Claramente la base de dispositivos Android instalada es enorme y esto hace que el lenguaje Java pues, tenga una importancia destacada, seguida a continuación de Objective-C. ¿Okay?
Fijaos además que los dos colores que aparecen en esta gráfica hacen referencia a los desarrolladores profesionales y el resto de desarrolladores. Luego os mostraré un poco de información porque en este estudio hacen una categorización de los desarrolladores en 5 conjuntos y bueno, pues hay distintas consideraciones, pero básicamente es significativa que los desarrolladores profesionales, para el caso de Objective-C, digamos, utilizan en casi un 3% más este lenguaje que los desarrolladores amateur o no profesionales. Claramente esto tiene que ver mucho con la monetización. Hemos comentado antes que la monetización ahora mismo reside principalmente en plataformas iOS y esto hace que sea el destino o el lenguaje preferido por los desarrolladores profesionales de manera destacada. En cambio, en el resto, pues las diferencias son más sutiles. Por otra parte, la enorme base de dispositivos Android hace que haya una enorme cantidad de desarrolladores no profesionales y marca la diferencia aquí en un 2%, que yo creo que un poco refleja este efecto. A continuación vemos que hay una cantidad enorme de desarrolladores, o bueno, una cantidad significativa al menos de desarrolladores que utilizan plataformas web para programar el móvil, ¿no? Y esto viene un poco a responder a ese background principalmente web que cuentan los desarrolladores y yo creo que tiene que ver también posiblemente con el uso de, sobre todo, lenguajes de la web que permiten programación multiplataforma y un poco la productividad extra que proporcionan los lenguajes, las tecnologías de programación de la web con respecto a la programación de interfaces de usuario en términos nativos. ¿Okay? A continuación aparece C#. No creo que tenga que ver con el 3% de base instalada que tiene Windows, sino que tiene más bien que ver con herramientas como Xamarin, que permite también el desarrollo multiplataforma. Y seguimos a continuación con una base importante de C++. De nuevo, no creo que tenga que ver con el 1% de BlackBerry, sino con la programación de juegos que en muchos casos hacen uso de librerías en C y en C++ para conseguir rendimientos elevados. El resto de distribución pues, es anecdótica y de alguna manera pues, se podría interpretar desde distintas perspectivas. En cualquier caso, esta nueva slide nos presenta una información de tipo tecnológico y saltamos finalmente, o a continuación, a un aspecto que es bastante curioso, ¿no? Y es quién gana dinero y cómo se gana dinero. Bueno, esto es más bien quién gana, ¿no? O cuánto se gana en la web. Entonces, en términos visuales, el color rojo y el naranja representan básicamente desolación, lo que llamamos el índice de la pobreza del desarrollador. Es decir, aquellos desarrolladores que, digamos, no pueden vivir de su trabajo, pues tienen que, no sé, compartir piso con otros desarrolladores, en pisos patera, o tienen que vivir en casa de sus padres, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, fijaos que en términos de aspiraciones, ¿vale? Esta gráfica circular también es significativo, porque hay un 24% de desarrolladores cuya aspiración económica cuando hace aplicaciones para móvil es cero. No sabemos si es deseada, con lo cual sería sadomasoquismo, o es, digamos, sufrida, es algo que de alguna manera no son capaces de ganar dinero y entonces pues, no tienen ningún tipo de aspiración. Ese rojo un poco más clarito denota a aquellos que tienen aspiraciones entre $1 y 100 y el naranja hace referencia a aquellos que tienen aspiraciones entre 100 y $1000. Es realmente significativo que en el mundo de los desarrolladores mobile aproximadamente un 75% de la gente tenga aspiraciones por debajo de los $1000. Esto, en fin, se puede interpretar de muchas formas, pero de alguna manera igual justifica, pues creo que el 28% de las aplicaciones de los store no se descargan nunca. Eso significa que ni el propio desarrollador se lo descarga. Es como la papelera de reciclaje, ¿no? Sube la aplicación al store y se olvida de ella. Pero bueno, un 75% de gente que tiene aspiraciones realmente sorprendentes. Entonces, con esas perspectivas nos pasamos a, digamos, los ingresos que se obtienen por plataformas. Y vemos que en el caso de Android, el umbral de la pobreza está por debajo, está en torno al 65%. Es decir, el 65% de los desarrolladores de esa plataforma ganan una cantidad de dinero que apenas les permite alimentarse. Igual esto justifica el código que programan, ¿no? Porque si no tienen azúcar en el cerebro,
Pero bueno, y en cambio en iOS tienes un 50%, que no es una cifra nada despreciable, de gente que está por debajo del umbral de la pobreza. Pronto veremos campañas en Navidad para alimentar desarrolladores y este tipo de cosas. Bueno, volviendo un poco a recobrar la seriedad con los comentarios, en el mundo de Internet, sobre todo en el mundo de Internet, sabéis que el mundo de mobile es ligeramente distinto, sobre todo en las relaciones. En el mundo de Internet tiene una topología, las redes, que hace que los negocios básicamente se cumplen lo que aparece en la cabecera de la slide, y es que el ganador se lo lleva todo, ¿vale? Esto tiene que ver con las leyes de potencial, en fin, temas de teorías de red. Y aunque aquí es ligeramente distinto por la escalabilidad que produce la distribución digital principalmente, se vuelve a cumplir, ¿vale? El ganador se lo lleva todo. Fijaos que hay en 1,6% de los desarrolladores que ganan más de $500.000 por mes y aplicación, es una cantidad realmente brutal, y que en conjunto ganan tanto como el 98,4% restante combinado. Pues claramente una curva de potencial. Y fijaos además que aproximadamente ese 2% gana el 54% de los ingresos, un 9% adicional gana el otro 35% y aproximadamente un 90% de los restantes desarrolladores se quedan con el 11% de los ingresos. De nuevo, como os decía, esta estructura tan típica que tiene que ver con los esquemas de distribución digital. Entonces, dicho esto, hemos visto cuál es la estructura en términos, si queréis, de componentes de los ecosistemas, la estructura tecnológica, la estructura económica. Vamos a ver un poco dónde está el dinero, ¿no? Entonces, por sectores, el dinero básicamente se encuentra en la industria, es decir, en el B2B, en el desarrollo de aplicaciones para empresas, porque tiene una propensión al consumo que es mucho más elevado. Si conocéis a gente que se dedica al mundo de desarrollo de aplicaciones mobile, las pivotajes, la gente que monta una startup y pivota, normalmente, sobre todo en España, suelen pivotar de un B2C a un B2B, ¿no? Y esto tiene una explicación completamente clara, porque digamos, los ingresos están principalmente centrados o son más fáciles de conseguir cuando te diriges a un público empresarial. No obstante, de nuevo, a partir de este momento vamos a presentar cierto tipo de información que, digamos, cuestiona severamente la inteligencia del desarrollador, pero, en fin, ahora analizaremos por qué. Puede ser por la escasez alimenticia o puede ser por otros factores. Porque a pesar de que el dinero está en la industria, el desarrollador se suele dirigir al consumidor. El 67% de los desarrolladores hacen aplicaciones para consumidor final, un B2C, ¿ok? Entonces, con esto, fijaos que, a pesar de, como digo, de que la industria es más lucrativa, pues tienes un conjunto de desarrolladores que se dirige al consumidor y que tienen un índice de la pobreza que está por en torno al 65%, ¿ok? Fijaos que aquellos que hacen aplicaciones para profesionales está en torno al 60%, realmente no hay mucha diferencia. En cambio, el umbral de la pobreza, o sea, el porcentaje de desarrolladores que no consigue dinero para vivir, que se dedica a crear aplicaciones para enterprise, para compañías, está en aproximadamente un 43%, significativamente menor que con el resto de categorías. Es importante que hay un grupo de desarrolladores que no sabe a qué se dirige y que aproximadamente en un 90% pues no se ganan la vida. Posiblemente sea porque no saben a dónde van o, bueno, no sé, eso también, como digo, cuestiona de alguna forma la inteligencia del desarrollador, pero vamos a continuar. Se hace una presentación en cuanto al tipo de uso nativo o híbrido de aplicaciones por plataforma en función de el enfoque profesional o de consumidor final, y no hay significativas diferencias. Aproximadamente, digamos, quizás se podría destacar que aquellos desarrolladores que programan iOS en forma nativa, pues se ganan mejor la vida que el resto de las categorías, pero bueno, tampoco es algo que esté muy destacado. Finalmente, respecto a las plataformas, vemos que aquellos profesionales que desarrollan aplicaciones para B2B eligen Android en un 74%. Es una pequeña diferencia respecto a aquellos que utilizan iOS, que es un 64%, pero tiene una explicación clara en cuanto al coste de los dispositivos.
Yo me atrevería a afirmar ahora mismo que la diferencia entre las plataformas en términos funcionales o tecnológicos no es muy importante. Si consideramos las últimas versiones de los dispositivos, sabéis que en el caso de Android la distribución de las versiones es bastante más amplia, pero en términos de las últimas versiones las características funcionales de las plataformas son bastante similares. Entonces, ¿por qué utilizan Android por encima de iOS? Pues claramente por el coste y la variedad de dispositivos. En el caso de iOS hay un único fabricante que utiliza el coste del dispositivo para segmentar a sus consumidores, de ahí la elevada monetización, y esto hace que a la hora de comprar un dispositivo para industria pues no tengas tanto en cuenta el coste, digamos, el efecto moda, digamos, como el coste del dispositivo. Con lo cual, cuando nos dirigimos a industria, normalmente tenemos en cuenta la base instalable, la dependencia, la independencia respecto al fabricante de hardware y que el coste del dispositivo sea económico. ¿Okay? Evidentemente, en función de la distribución, sobre todo de equipos de escritorio, vemos que hay un porcentaje importante de dispositivos con plataformas Microsoft e incluso, a pesar de que la base instalada es muy reducida en plataformas BlackBerry, pues hay un 12% de desarrolladores que se dirigen a este sector, porque esa base, aunque es muy, muy pequeñita, corresponde básicamente a industria y, por lo tanto, tiene sentido que sea así. En cuanto a categorías de contenido, pues la verdad es que está claro, el dinero está en los juegos y está en los juegos sencillos, ¿vale? El canal mobile hace que el usuario principalmente busque un juego de tipo casual games, donde no requiere mucha dedicación, porque se ha popularizado el mercado, y esto diferencia al jugador de juegos del mobile con respecto al jugador de juegos de consola. ¿Okay? También, por supuesto, la propensión al consumo y el nivel de gasto que tienen cada uno, ¿no? Pero básicamente el 33% de los desarrolladores hace juegos y estos suponen el 40% de las descargas. Si bien este dato es significativo, pensar que cuando uno distribuye software para industria, normalmente no suele utilizar las tiendas, o al menos hay otros canales que puede utilizar, ¿okay? Porque la tienda lo que te ofrece es un canal de distribución masiva, un público general, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso puede justificar el 40% en cuanto a las descargas. El 57% de los desarrolladores que hacen juegos ganan menos de $500 por mes y aplicación. Visto de otra forma, o sea, visto en la forma positiva, casi un 63% de ellos gana más de $500. Si os acordáis cuál es el umbral de pobreza en el caso general, estamos en condiciones bastante ventajosas, ¿no? Cuando hacemos videojuegos. Un aspecto fundamental que explica un poco cuál es la dinámica o la forma de distribuir tiene que ver con el hecho de que el 70% de los desarrolladores venden menos de 4 juegos, ¿vale? Aunque en realidad, como veremos a continuación, aquellos que distribuyen más juegos son los que ganan más dinero. Entonces, en conjunto y en resumen, el 80% de los revenues de las store vienen de los juegos. Este dato es abrumador, es concluyente, diría yo. Como decía, en esta gráfica de aquí abajo a la derecha tenéis que aquellos que desarrollan más de 50 juegos a lo largo del año, pues tienen un umbral de la pobreza que está en torno al 21%, que es realmente reducido. La estrategia consiste en hacer juegos y en hacer muchos, porque el canal, de nuevo, denota pues un consumo que es, digamos, compulsivo, que no es planificado, y un comportamiento en el que el jugador no, digamos, no es un gamer, diría yo, ¿no? Entonces, respecto a plataformas, cuanto más plataformas os dirijáis, mejor. Y finalmente, y esto es curioso porque vemos como plataformas como Unity básicamente predominan en el dominio, en el desarrollo de juegos de plataformas mobile. Evidentemente están seguidos por aquellos que hacen programación nativa, pero hoy por hoy las herramientas como Unity están teniendo, digamos, resultados muy positivos en términos de productividad de cara al desarrollador. Finalmente, hemos hablado de sector, la industria es la que tiene el dinero, hemos visto categoría, que es un dato, si queréis, un poco contradictorio, juegos, y ahora vamos a ver el tipo de desarrollador. Y básicamente, de manera contundente también, aquel desarrollador profesional, aquel desarrollador que consigue productividad utilizando herramientas de desarrollo,
es el que consigue unos índices de pobreza que están en torno al 20%. Aquellos desarrolladores que no utilizan ninguna herramienta, pues tienen un índice de pobreza que está en torno al 80%. Este cero, pues igual es que programan a voces, ¿no? Pero no sé, en realidad creo que lo interpretan de la siguiente forma. Aquí hay una lista de 10 herramientas distintas que incluyen redes de publicidad, cloud computing, notificaciones push, herramientas multiplataforma, analítica de usuario, beta testing, herramientas de desarrollo de juegos, analíticas de App Store, herramientas de análisis de performance y crashing y herramientas automáticas de testing. ¿Okay? Entonces, aquel cero creo que hace referencia a que no utilizan ninguna de estas. Aquellos desarrolladores que no utilizan ninguna herramienta más allá del editor, supongo y tal, pues está en torno al 80%, que es una cantidad realmente dramática. Para aquellos que se apalancan al máximo y consiguen productividad, tenemos un índice de pobreza que está por debajo del, o sea, no, está en el 20%. Claramente, la productividad es la que guía, en el caso del desarrollo mobile, el ganar dinero. Y esto lo podéis conectar con el resto de cosas que hemos visto, en el sentido de que herramientas que son muy productivas en términos de desarrollo, como herramientas web para producir interfaces gráficos, herramientas que permiten hacer mucho producción, con lo cual produces muchos juegos y eres muy productivo, pues básicamente son las que te determinan los ingresos que vas a tener. Y aquí destacan un dato curioso, y es que aproximadamente el 26% de los usuarios que utilizan herramientas multiplataformas solo se dirigen a una plataforma. De nuevo, un análisis rápido podría pensar que el desarrollador se encuentra en un estado de enajenación permanente, pero no, en realidad creo que es más sencillo. Se trata sencillamente de que hay muchas herramientas multiplataforma que permiten al desarrollador programar utilizando tecnologías web. Con lo cual, consigues básicamente aprovechar lo que ya sabías del mundo de la web para conseguir desarrollos mobile. Pero en realidad no tienes ninguna pretensión de desarrollar en múltiples plataformas. ¿Ok? Y básicamente con esta situación, pues lo que hacemos nosotros es elaborar unas guías de buenas prácticas que evidentemente hacen referencia a herramientas y utilidades que podéis encontrar en nuestras plataformas, pero que incluso aunque trabajéis en otras plataformas, pues podréis aplicar. Entonces no me voy a extender porque es una guía un poco larga, simplemente os presento el concepto. Podéis obtener esta guía gratuita en el Play, buscáis por el título y os la podéis descargar. Incluye básicamente algunas buenas prácticas relacionadas con tecnología, principalmente pues, con el uso de las nuevas guidelines que hemos sacado en relación con Material Design, pero de manera muy significativa bajo mi punto de vista, te proporcionan un conjunto de prácticas y herramientas para llevar a cabo esas prácticas que permiten resolver un poco los problemas que hemos venido viendo a lo largo de este informe. ¿Okay? Como digo, este informe lo elabora Vision Mobile, es una compañía muy interesante, todos los informes están disponibles en la web de manera gratuita. Yo ahora tutearé mi presentación y podéis hacer un poco el análisis de cómo esto os afecta en el día a día, y ya os digo que en esta guía encontraréis información y técnicas para resolver esos problemas. Hay una serie de categorías o secciones que podéis ver aquí, que voy a pasar muy rápidamente y que no voy a mencionar, porque básicamente es algo que tenéis que leer y es más fácil de que lo entendáis así. Así que reduzco el product placement al máximo y pasamos. Aquí tenéis algunos recursos adicionales que podéis encontrar, por supuesto, en todas las páginas de la plataforma. Y pasamos a la parte de preguntas, si tenéis alguna. Gracias. Yo no tengo guías para daros, pero puedo hacer llegar un puñado de guías al GDG, a Juan y a Alicia, y entonces si hacéis una pregunta, pues luego venís a buscar la guía la semana que viene. ¿Sí? ¿Aquí? Ah. Buenas, Andrés. ¿Qué tal, hombre? Y luego nos tomamos un café o algo. Nos tomamos un café, sí. Una de las cosas que resulta bastante curioso es el tema de ir fuera de la tienda y lo que hay dentro de la tienda, ¿no? Es decir, los apartados del 80% de ingresos de juegos se ve claramente cuando se ve el top de ingresos dentro de la Google Play, por ejemplo, y es bastante similar también en iOS, por ejemplo.
Y me ha resultado mucho más interesante la otra parte, es decir, la parte de B2B y de los sectores que pudieran ser más interesantes. Entonces, si pudieras llegar a comentarnos algún caso de éxito que tú conozcas de ese tipo de desarrollo de aplicaciones y su implantación, sería lo ideal. Gracias. Ok, pues mira, estuve hace un par de semanas, creo ya, en el Mobile Premier Award, que es el certamen donde se presentan las aplicaciones más exitosas que ha tenido la gente de AppCircus. Sabéis que hace una serie de concursos, presentaciones de aplicaciones a lo largo de todo el mundo y luego reúnen a los mejores en Barcelona. Entonces me invitaron a ser jurado y un par de cosas interesantes. Presentaron una aplicación que era una aplicación que ayudaba... ¿Algún caso de éxito que tú conozcas de ese tipo de desarrollo de aplicaciones? Eran suecos, ¿vale? Quiero decir, para que toméis un poco en distancia, porque a lo mejor la gente de la construcción aquí no se ajusta mucho al perfil, pero habían desarrollado una aplicación para gestionar el proceso de construcción, ¿no? De seguimiento de obras, presupuestos, gestión de lo que es el proyecto. Y por un lado, todos los que estábamos allí, estaba gente de Amazon, había gente de Intel, o sea, gente un poco con visión global. Realmente estaban entusiasmados por la idea. Es un sector con dinero, donde el consumo del software va directamente traducido en productividad, donde las campañas de marketing son más predecibles y, pues bueno, se destacó de manera común, digamos, el que la aplicación era realmente interesante. Es solamente un ejemplo, pero esto hace también conectar con algo muy curioso, para que veáis un poco la dinámica. Esa es una aplicación que en realidad podrías llevar en un laptop o incluso, bueno, se supone que tienes que estar en campo, ¿no? Pero, o sea, a pie de obra. Pero no tienes por qué utilizar una tablet, ¿no? Entonces, el público masivo, el B2C, ha tenido un efecto tractor sobre las plataformas mobile, que luego evidentemente se está aprovechando por empresas y sectores como el que te acabo de mencionar, porque, como digo, tienen campañas de marketing que son más predecibles, es más fácil llegar entiendes más claramente la convertibilidad y además el argumento es más fácil de entender para todo el mundo. Se traduce en ahorro de costes, en respuesta inmediata y demás. Entonces, mi impresión es que vamos a empezar a ver cómo esto se extiende, cómo estos sectores que hasta ahora estaban acostumbrados a utilizar un software, si quieres, de escritorio. En algunos casos sabes que son mobile first, o sea, son sectores que jamás habían utilizado ni siquiera computadoras, pero que ahora empiezan a tener dispositivos móviles en el bolsillo y empiezan a ver un poco la utilidad. Como digo, creo que serán ejemplos que veremos con frecuencia y empezaremos a ver cómo el móvil no solamente es un dispositivo de comunicación y divertimento, que es para lo que se utiliza ahora principalmente. ¿Más preguntas? Hola, yo te quería preguntar por el tema de los lenguajes de HTML versus lenguajes de movilidad. Yo últimamente he visto que se habla de tendencias, que nos movemos hacia un mundo app first, porque creo que decían que los menores de 16 años no usaban apenas los móviles o solo querían usar apps. Me gustaría tu opinión sobre, si estás informado sobre esas tendencias, porque me parece bastante interesante. Bueno, básicamente los últimos datos que tengo yo es que precisamente el sector más joven de población, pues creo que pasa en torno a 4 horas al día con el móvil y hace consultas que llegan hasta unos 250 veces al día. O sea, básicamente la gente está utilizando el móvil de manera exclusiva. Hay un concepto que se introdujo hace unos años que se llamó Mobile First, que tiene que ver, yo lo viví porque he trabajado mucho con los mercados de Latinoamérica, gente que jamás había utilizado ni internet, ni tenía correo electrónico, ni sabía lo que era una web, y directamente le daban por $50 un smartphone que tiene todo eso y mucho más, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver cómo, pues por ejemplo, un caso curioso que os puedo relatar que viví en primera persona. Yo estuve trabajando con Firefox OS, promoviendo el sistema operativo por la región, y cuando llegamos allí por primera vez, los chicos de Mozilla llevaban con una propuesta para hacer login que basaba en el uso del correo electrónico. Y la gente que jamás había tenido una conexión a internet no se podía registrar, ¿no? Yo se lo dije porque yo lo conocía el mercado, pero les costó trabajo, le tuvieron que huir y tardaron bastante, de hecho, en incorporar el móvil como identificador. Eso precisamente fue una de las claves posibles del éxito de WhatsApp, ¿okay? Pero además se produce un efecto que yo le llamo mobile last. Sabes que en el mundo de la informática, si no te inventas un término, no eres nadie, ¿no? Pues yo lo voy intentando a ver si me hago un nombre.
yo le llamo Mobile Last, y tiene que ver con una experiencia directa, ¿no? Este verano cometí un error y es que me metí en un grupo de WhatsApp de los compañeros del colegio. En fin, estas cosas que hacemos, igual había tomado unas cervezas, no sé qué pasó. El caso es que, pues nada, estábamos con la intención de quedar para cenar después de mucho tiempo sin vernos y tal, y me sorprendió porque en un momento determinado teníamos que quedar para ir a cenar a una fecha concreta, y lo que hicieron fue crear un grupo en el que solo podías decir sí si vas a la cena, y si no, no podías decir nada, ¿no? Eso es Mobile Last. Es gente que llega al móvil, utiliza WhatsApp y ya, digamos, eso copa todas sus necesidades vitales y no va a saltar a un doodle, que hubiese sido posiblemente lo adecuado y lo más sencillo, ¿no? Es decir, creemos un doodle y la gente que vote, ¿no? Pero es importante porque a la hora de diseñar servicios, igual tenemos unos planteamientos como usuarios completamente sesgados que somos ingenieros, nos dedicamos a esto, y nos damos cuenta que para muchas personas, digamos, los muggles se llaman, ¿no? Sí, pues ellos no tienen necesidad o no son capaces de pensar que hay otro tipo de herramientas. Entonces, vamos a ver cómo el móvil cada vez es más ubicuo, más universal. Habrá que ver también cómo esto afecta un poco a consumos de muchos aspectos, ¿vale? Pero además se puede producir este efecto. Y es que en un momento determinado la tecnología se desconecte de la sociedad y tengamos que dar un paso atrás y volver a traer a los usuarios para conseguir esto. Era súper divertido, la gente, claro, le costó un poco entenderlo. A mí sobre todo me costó entenderlo, pero luego veías las peleas de unos y otros y tal. La gente nunca decía que sí, siempre se ponía ahí a comentar y tal. Entonces el administrador, claro, se cabreaba. Bueno, muy divertido. Al final no fui a la cena. ¿Más preguntas? Yo quería preguntarte si los datos estos que has dado de monetización, de ingresos que reciben los developers, es de una encuesta y le preguntaban cuánto ingresaban ellos en total, o solo es monetización de la Store, o sea, que reciben de Google Play o de la App Store. Yo estaba echando un vistazo a los datos de la encuesta y no está muy claro, o sea, la parte en la que describen el proceso no es muy claro. En algunos momentos incluso parece que hay un poco de presentar datos de manera impactante y no está muy claro. Entonces no hay mucha información acerca del proceso. Mi impresión es que cuando les preguntan por ingresos les preguntan en general, porque hay gente que no distribuye. Entonces los datos de las stores son más fáciles de conseguir. Me parece que el año pasado en conjunto, o las más importantes, repartieron como 1.500 millones de dólares o algo así. Pero en este caso creo que contemplan todo. Esto, vale. Gracias. Yo dramatizo un poco. Ayer o antes de ayer en Cáceres me decían que si es que animaba a la gente a que se dedicase a otra cosa. No es el caso. Yo, en fin, para no hacerlo muy duro, cuento algunos chistes. Esto también es un dato real. El desempleo en el sector TIC está por debajo de la tasa natural, incluso en estos momentos en España, incluso en población joven. O sea que ser desarrollador sigue siendo una profesión atractiva, aunque de riesgo. Y lo que un poco pretendemos es, oye, esto está así, si te dedicas al sector B2C a través de tiendas, pues hay una serie de cosas que tienes que conocer, y también hay una serie de técnicas que hay que entender. Estos días hemos estado haciendo unas sesiones de mentoring con muchas startups y un poco lo que les hacíamos entender es que el canal es un canal ahora mismo con mucho ruido, hay millones y millones de aplicaciones, es difícil posicionarse, y entonces hay que implementar técnicas de marketing activo. Esto no significa que tú como desarrollador lo tengas que hacer, pero sí que tienes que buscar a alguien que te ayude, ¿vale? Entonces, para esas técnicas, el beta testing, el releasing progresivo, este tipo de historias, contáis con soporte en las tiendas, en las consolas de desarrollador y en particular pues en Android. Entonces, la conclusión de alguna manera es, esta es la característica del sector al que se dirigen muchos desarrolladores mobile, tenerlo en cuenta para que de alguna forma las tasas de fallos sean las menos posibles. ¿Más? Espera, tenemos allí. Hola, buenas. Precisamente quería preguntarte por esto que acabas de decir. Se habla mucho de la dificultad de posicionarse en tiendas y bueno, quería preguntarte por tu opinión respecto a si las plataformas precisamente hacen todo lo posible. Yo personalmente creo que bueno, la baja calidad de las aplicaciones que simplemente no hacen lo que prometen, pues es una causa
por lo que sea cada vez más difícil posicionarse. Y también si nos quieres comentar sobre, pues eso, consejos de marketing y cosas así. Nosotros analizamos estos datos de muchas formas, ¿no? Por un lado, cómo podemos ayudaros a que hagáis más esa labor. Entonces, uno de los principales puntos es que hay que hacer un marketing adaptado, sacando las ventajas del mundo digital, pero hay que hacer marketing. Y también lo interpretamos del siguiente punto de vista. Como sabéis, las tiendas son lucrativas para nosotros, nos interesa que la gente venda aplicaciones, las estrategias son distintas, pero si mi ecosistema se convierte en un vertedero, se va a morir, ¿vale? A mí no me interesa que mi tienda se convierta en un vertedero. Entonces, hay distintas políticas. Sabes que las estrategias de iOS, de la tienda de la competencia, pues básicamente te cobra una pasta por estar allí y además hay un proceso de revisión exhaustivo que hace que la calidad suba, además la segmentación del consumidor es gente con propensión al consumo, valga la redundancia, y además que pues no le importa poner la tarjeta. Bueno, pues se han posicionado en un segmento que ha funcionado y que está yendo muy bien. Nosotros hemos tenido otra estrategia que también está funcionando muy bien, pero que tiene ventajas e inconvenientes, ¿vale? Entonces, sí nos preocupamos de que haya calidad y trabajamos de distintas formas, ¿vale? Respecto a las técnicas, pues las técnicas de marketing son complejas. Básicamente, además, se produce un efecto curioso y es que el mobile rompe un poco la web. Sabéis que estamos introduciendo técnicas como el deep linking para favorecer el que esa web no se rompa, pero de alguna manera lo que son las tiendas es muy difícil posicionarse porque hay muchas aplicaciones, con lo cual de alguna manera tenemos que buscar canales alternativos. En muchos casos esos canales alternativos funcionan bastante bien porque las técnicas digitales te dan escalabilidad, son orgánicas pero son lentas. Entonces, combinando tráfico, digamos, pagado, tipo AdWords y demás, con técnicas orgánicas, tipo pues, compartir estados en redes sociales, conectar con comunidades online y demás, y la labor que hagas con comunidades reales, pues básicamente es la clave, ¿okay? Como te digo, en el caso de los hosts, por ejemplo, lo que se suele hacer es liberar muy a menudo para aumentar las probabilidades, porque además el consumo es casi compulsivo, diría yo. Luego, en función un poco de la estrategia o el producto que quieras promover, pues por eso los sectores tradicionales son tan interesantes, porque los canales son claros y tienes una forma muy directa de conseguir conectar con tu cliente. Depende un poco del producto que quieras mover. Volviendo al origen de los datos, ¿la encuesta se ha realizado a desarrolladores indie, por decirlo así, o a grandes compañías? Lo que hacen ellos básicamente es, a ver, han hecho una categoría ahí en la que ves que aproximadamente pues un 36% son aficionados, gente que lo hace porque quiere aprender o no tiene no persigue un fin lucrativo. Tienes un grupo de desarrolladores que son los más rentables, que les llaman pistoleros, bueno, no sé, gente que dedica un poco, y lo asocian, creo en algún momento me parece leerlo, que lo asocian con, sobre todo, Europa del Este, gente que trabaja con técnicas muy desarrolladas para monetizar y lo hacen muy bien y que están ganando mucha pasta. Y luego tienes un colectivo bastante importante que también tiene ingresos significativos y que tiene que ver con aquellos que desarrollan software para terceros, son normalmente en términos de agencia y demás, ¿vale? Pero fíjate que estos que llaman pistoleros tienen el 51% de los ingresos y son casi un 40%. Evidentemente, pues de los ingresos llega a mucha gente. Una parte significativa, 35% de los ingresos y un 25% de los desarrolladores son asociados, digamos, a agencias, los que principalmente se utiliza el mobile como un canal, diría yo. Aquellos harían productos que se consumen y esta gente se dedica a aprender. Entonces, bueno, echar un vistazo porque, como digo, se pueden compartir toda la información porque están licenciados como Creative Commons y van renovando los estudios con frecuencia. Pero yo echo un poco en falta una aproximación un poco más científica al estudio, ¿vale? Llevan mucho tiempo, yo los conozco desde hace pues casi 6 años o 7 y los tíos hacen estudios muy interesantes, pero bueno, yo cuando empecé era una base de 300 desarrolladores o algo así.
Es interesante en cualquier caso. Tiene además varias aproximaciones, no solamente desde el punto de vista económico, sino también otros muchos. ¿Más preguntas? Muy bien, pues gracias.